Yo era ya un hombre mayor cuando sucedió, con las manos curtidas por el trabajo de sacristán y el oído entrenado para distinguir el sonido de los cohetes que anuncian fiesta grande. En diciembre de 1993, vísperas de la Guadalupana, los días amanecían fríos en San Miguel el Alto, y la neblina se pegaba a los tejados como una manta tímida, mientras el pueblo entero se agitaba con las peregrinaciones a San Juan de los Lagos. En el atrio se mezclaban el olor a copal, la cera de las veladoras y el pan dulce todavía tibio. Aquella temporada, todos parecían apurar los encargos, como si el año, cansado, les soplara al cuello. Yo había visto muchas promesas cumplirse en silencio, pequeños milagros cotidianos que no pedían nombre. Conocía, además, a casi todas las familias, porque las iglesias guardan, sin hablar, los secretos de un pueblo. Entre las bancas de madera y los exvotos colgados en la pared lateral, estaban resumidas miles de historias, unas con letras firmes, otras con caligrafía temblorosa, todas con el mismo impulso de gratitud. Entre los rostros que la costumbre vuelve familiares, estaba el de Guadalupe Delgado, a quien casi todos llamaban Lupita, viuda desde hacía unos años, madre de Marisol y Toñito, hija de doña Carmen. Vivían en una casa modesta, a 3 cuadras de la plaza, con un patio donde secaban ropa sobre un tendedero y un naranjo pequeño que daba frutos en años generosos. Lupita llevaba la vida de tantas mujeres de los Altos. Trabajo en casa ajena algunos días, encargos de costura, hornear galletas para vender en la esquina. Una paciencia que parecía venirle de la Virgen misma. Su marido, don Nicolás, había muerto en un accidente de carretera. Desde entonces, ella caminaba con una determinación silenciosa, como si se hubiera prometido no dejar que la tristeza enseñara los dientes. En los días de mercado se le veía comprar flores baratas y un pequeño manojo de albahaca. Decían que a la hora de las comidas, sobre todo los domingos, encendía una veladora junto a una estampa de la Guadalupana y que rezaba sin palabras, como quien conversa con alguien que ya conoce sus apuros. A finales de noviembre, el cansancio comenzó a juntársele en los ojos. Al principio, se atribuyó la molestia a la temporada, al trabajo extra, a los traslados en camioneta hacia los barrios donde limpiaba. Algunos comentaron que el color de su piel cambió apenas, una palidez con tinte amarillento que en el pueblo muchos prefieren ignorar hasta que no queda remedio. Yo la miré una tarde, cuando vino a preguntar por los horarios del rosario, y sentí ese presentimiento que a veces le da a uno de oficio viejo. El cuerpo estaba pidiendo auxilio de forma discreta. Los días siguientes fueron corredores cada vez más estrechos. Comenzaron los mareos, el dolor sordo debajo de las costillas, la fatiga que no descansa ni con la siesta. Doña Carmen me buscó a la salida de misa entre el murmullo de saludos y me contó, con rodeos, que su hija no estaba bien. En la plaza, los vendedores de tamales repetían las mismas bromas de siempre, y yo, sin querer, aprendí a oír 2 músicas a la vez: la alegría del pueblo en vísperas de la fiesta y el rumor hondo de una familia que se apretaba contra el miedo. Algunos dicen que Lupita intentó primero remedios caseros, té de manzanilla, cataplasmas de hierbas, descansar una tarde completa con un rebozo sobre la frente. Otros aseguran que la vieron caminar hacia la iglesia con un paso más lento, como quien mide el tiempo con las hojas de un árbol. Lo cierto es que el dolor insistía, y el cuerpo, ese mensajero que pocas veces miente, siguió avisando. El 8 de diciembre, cuando los cohetes madrugadores anunciaron la novena, Lupita ya no pudo esconder el temblor en las manos. La decisión de ir a Guadalajara llegó como llegan las cosas inevitables. Don Chuy, vecino de esos que siempre están listos, ofreció su camioneta de doble cabina.
En el asiento trasero, Marisol y Toñito guardaron silencio inusual para su edad. La carretera, que tantas veces les pareció un juego, ahora eran curvas largas en las que el estómago aprende a rezar. Doña Carmen llevó una bolsa con documentos, un rosario envuelto en un pañuelo y un termo de café de olla. Se dice que alguien alcanzó la camioneta con un paquete de pan de nata, por aquello de las esperas. El aire de la madrugada fría entraba por la ventana y traía consigo los ecos de peregrinos que en otras rutas cantaban lejos. El Hospital Civil de Guadalajara recibió a la familia con la mezcla acostumbrada de prisa y rutina. Quien ha pasado por esas puertas conoce el idioma del pasillo, la luz blanca que todo lo iguala, la fila que se forma en silencio, como si todos supieran que el dolor exige orden. A Lupita la admitieron con rapidez. La enfermera Leti, a quien también la vida había acostumbrado a enfrentarse con la madrugada, la recibió con destreza de quien sabe que cada minuto importa. Se le realizaron estudios, se le colocaron líneas, se le habló con cuidado, todo sin diálogos explícitos, porque a veces el lenguaje de las manos basta. El doctor Ramírez revisó los resultados con esa mezcla de serenidad y preocupación que delata un oficio cargado de realidades. No abundan aquí las palabras rotundas, y yo prefiero, por respeto, no poner dictámenes que no fueron dichos delante de mí. Algunos cuentan que la situación pintaba grave. Otros aseguran que hubo un momento en el que los ojos del médico se detuvieron en un punto de los papeles, como si hubiera visto un número que le pesó. Lo cierto es que, después de las primeras horas, no hubo regreso al pueblo. El pasillo se convirtió en casa y la capilla en sala de estar para las almas. La capilla del hospital, discreta, recogía los susurros de quienes no querían estorbar en las salas y, sin embargo, necesitaban hacer sentir su presencia en alguna parte. En la esquina, una imagen de la Virgen de Guadalupe vigilaba todo con ese rostro que uno aprende a conocer desde niño. El manto verde, las estrellas, las manos unidas. Ahí se colocaban veladoras que consumían el tiempo con dignidad, y los bancos, aunque duros, sostenían la esperanza a buena altura. Yo la conocía bien. Alguna vez llevé exvotos de paisanos y los colgué con cuidado en la pared. Esos retablos pequeños de latón pintado en los que la gratitud se vuelve relato breve. Doña Carmen buscó en su bolsa la estampa que siempre llevaba. No hacía falta mostrarla, pero dicen que la colocó junto a la cartera de identificación y la llavecita de su casa de San Miguel. Los niños, agotados, apoyaron la cabeza sobre las piernas de su abuela. El murmullo del hospital subía y bajaba como marea. Afuera, la ciudad seguía, indiferente y grandiosa, con sus semáforos y sus puestos nocturnos de tacos. Adentro, el mundo tenía otra cadencia, más lenta, más honda. Las horas pasaron con el peso de los relojes sin manecillas. Algunos comentan que en la tarde Lupita empeoró. La enfermera Leti entró y salió, hizo lo suyo con precisión y humanidad, que a veces son la misma cosa. Se ajustaron flujos, se midieron constantes, se llamó al médico. En la capilla, otra familia encendió velas. Yo me quedé más rato del planeado porque uno sabe cuándo las pequeñas presencias se vuelven necesarias. No para hacer ruido, sino para que el silencio no sea un desierto. La noche del 11 de diciembre trajo consigo un aire distinto. En el hospital, las guardias se acomodaron como piezas de ajedrez. En el pueblo, a esa misma hora, algunos criollos ya ensayaban las mañanitas para la Virgen. En San Juan de los Lagos, los comercios apilaban flores y los peregrinos buscaban dónde dormir. Aquí, la noche se convirtió en un túnel de monitores y pasos medidos. El traslado de Lupita a la unidad de cuidados más estrictos se hizo con cuidado.
No me corresponde nombrar aparatos ni describir procedimientos que el médico guardó en sus notas. Baste decir que el cuarto era de esos donde la realidad se mira de cerca, con luces claras y ruidos que se repiten hasta volverse parte de un mismo latido. Mientras tanto, en la capilla, doña Carmen se inclinó sobre sí misma, como quien encuentra una postura que le permite resistir. Marisol y Toñito dormitaron en una banca, vencidos por la vigilia. A ratos el vigilante del piso asomaba la cabeza para asegurarse de que todo estaba en orden. Algunos dicen que en el cambio de guardia se mencionó la posibilidad de una noche difícil. Otros aseguran que por momentos todo se estabilizó, como si el cuerpo hubiera decidido negociar una tregua. La ciudad respiraba y sin embargo el hospital, pequeño cosmos, seguía con su propia atmósfera. El aire olía a desinfectante y a ese metal casi imperceptible de las madrugadas largas. En el pasillo, un carrito de limpieza avanzaba sin prisa. En la capilla, una veladora titiló como si quisiera recordar que la llama más humilde también sabe pelear contra la oscuridad. Yo recordé entonces todas las veces que acompañé a paisanos en viajes de promesa a San Juan de los Lagos. Recordé la basílica rebosante, la fila de exvotos, la música de banda que a veces estalla en las plazas cuando la alegría se permite celebrarse. En esos recuerdos la Virgen parecía contar historias con paciencia, como una madre que entiende los tropiezos y los sustos. No me atreví a decirlo en voz alta, pero pensé que, de algún modo, aquella noche pertenecía también a esa misma historia grande, antigua, que cada diciembre visita nuestras casas. Se comentó entre los presentes que, a medianoche, la capilla recibió un par de peregrinos perdidos que buscaban un respiro del frío. Dejaron en el altar un ramo de rosas modestas, las que alcanzan cuando el bolsillo es estrecho. Algunos aseguran que el aroma a flores se quedó más tiempo del acostumbrado. Otros creen que fue una sugerencia de la memoria, que a esas horas todo huye menos los recuerdos que uno necesita. No intento despejar ese enigma. La noche, a veces, decide por cuenta propia qué guardar y qué olvidar. Lo cierto es que, en la sala donde yacía Lupita, la rutina siguió su curso. La enfermera Leti, atenta como siempre, revisó lo que debía revisar, comunicó lo necesario, confió en la experiencia que dan los años de turnos nocturnos. El doctor Ramírez apareció con la gravedad justa, la que no alarma, pero tampoco maquilla. Algunos dicen que su rostro se volvió un espejo prudente de la situación. Y aunque aquí no se hablará de pronósticos, todos sabíamos que el borde del abismo tiene un sonido particular. Mientras tanto, en San Miguel el Alto, nadie imaginaba que esa noche se estaba escribiendo un capítulo que el pueblo contaría mucho tiempo. Las campanas del templo marcaron la hora. Los percherones dormían en corrales a las afueras. En algunas casas se calentaba leche con canela para madrugar a la misa. La vida, con su costumbre de seguir, se preparaba para otro día. En Guadalajara, una mujer, una madre, respiraba con la ayuda necesaria, peleando la pelea que no se anuncia. Dicen que doña Carmen, al filo de la una, enderezó la espalda y apretó el rosario, como si el tacto de las cuentas fuera un asa para sostenerse. Dicen que Marisol, al despertar un instante, miró la luz de la veladora y volvió a cerrar los ojos, confiando en que la mañana cumpliría su promesa. Yo, que he visto tantas noches en hospitales, supe que el silencio no siempre es vacío. A veces, el silencio es el lugar donde las cosas se acomodan antes de convertirse en memoria. Afuera, un taxi dejó a alguien con prisa. Adentro, el monitor marcó su cadencia obstinada. La capilla respiró con todos. Los muros, discretos,
sostuvieron lágrimas que nadie quiso convertir en espectáculo. La Virgen, fija en su nicho, guardó la mirada que aprendimos a leer sin palabras, y aunque nadie lo supo entonces, estaba terminando la primera parte de una historia que el pueblo, por pudor, contaría siempre con rodeos. En esa noche todavía sin resoluciones, se fijó el escenario de lo que cada quien explicaría a su manera. Los médicos con su ciencia, la familia con su esperanza, los viejos con los recuerdos, que a fuerza de repetirse, se vuelven brújula. Hacia las 2, algunos empleados del hospital cruzaron frente a la capilla con paso cansado. Dejaron entrar el aire de la madrugada, fresco, casi transparente. El aroma a rosas siguió ahí, dicen. Otros notaron solamente cera y copal. Yo me quedé unos minutos más, porque sabía que el amanecer tardaría. No era aún la hora de las mañanitas, pero ya había en el aire una promesa de canto. Así cerró la noche su primer círculo, sin apuro y sin ruido, como si la ciudad entera hubiera decidido contener el aliento. En la sala, Lupita dormía un sueño vigilado por aparatos. En el pasillo, doña Carmen velaba un sueño vigilado por la fe. El mundo, siempre exacto en su misterio, sostenía 2 respiraciones. Los que cuentan estas cosas dicen que a veces basta con estar, porque estar es una forma de pelear. Así se quedó la familia, así se quedó el hospital, así me quedé yo, sacristán sin sotana, testigo discreto de historias que, con el tiempo, prefieren hablar en voz baja. El reloj, si alguien lo miraba, marcaba ya la frontera entre noche y madrugada. Y en esa frontera, donde todo parece temblar antes de definirse, el relato suspendió la palabra. Lo que vendría, dicen los que estuvieron cerca, no pidió permiso a nadie. Pero eso pertenece a otra página. La madrugada se había sentado sobre Guadalajara, con el paso lento de los camiones de basura y el brillo humilde de las lámparas de sodio. Dentro del hospital, el aire parecía más frío que en la calle, no por la temperatura, sino por el modo en que la realidad se vuelve exacta cuando la noche crece. La unidad donde se encontraba Lupita sostenía un ritmo que solo entiende quien ha estado ahí. El grafito de los pasos sobre el piso encerado, la canción mecánica de los monitores, el roce de guantes sobre sábanas que no admiten distracción. Se dijo que alrededor de las 3, el cansancio dobló el cuerpo de la mayoría. Doña Carmen, todavía en la capilla, mantuvo la espalda recta con una dignidad antigua, de esas que no hacen ruido. Marisol y Toñito dormían en fragmentos breves, como quien aprende demasiado pronto a obedecer a la vigilia. La veladora que habían encendido parecía luchar con una llama terca que se negaba a ceder. Afuera, la ciudad no sabía de esa constancia. Adentro, la constancia lo era todo. Algunos aseguran que en el cuarto de Lupita el silencio no era vacío, que estaba lleno de una respiración medida, de un vaivén que se parecía al movimiento del mar en los días sin viento. La enfermera Leti recorría la sala con una atención que no descansaba ni en los párpados. Anotaba datos y miraba la piel con esa claridad que tienen quienes reconocen señales antes que palabras. El doctor Ramírez, prudente en sus apariciones, había dejado instrucciones y la seguridad de una presencia cercana, como si su oficio consistiera, entre otras cosas, en sostener la confianza cuando el suelo tiembla. Quien ha pasado madrugadas así sabe que el tiempo pierde sus bordes. Se comentó que la primera alerta no fue estridente. No fue un grito de metal, sino una variación mínima en una línea que de pronto quiso hablar diferente. La enfermera Leti se acercó. Sus manos hicieron aquello para lo que habían sido entrenadas. Las luces del cuarto no cambiaron, pero los ojos aprendieron a mirar con otra intensidad. A esas horas, la capilla quedó un poco más sola y, sin embargo, más acompañada.
como si el silencio hubiera ido a buscar refuerzos en sí mismo. No conviene inventar lo que no se escuchó. Lo cierto es que la noche se cerró en torno a un margen delicado. Algunos dicen que el cuerpo de Lupita peleó con una fuerza que parecía haberse guardado por años. Otros recuerdan que la fatiga de diciembre pesa doble sobre los hombros. Se ajustaron ritmos, se ordenaron pequeñas batallas invisibles, se llamó al médico con la discreción de quien no quiere despertar a nadie, y a la vez sabe que todo está despierto. La enfermera Letty era, en ese rincón del mundo, el testimonio de que la práctica cotidiana también es una forma de esperanza. En la capilla, el olor a cera se mezcló con un rastro tenue de flores. Algunos lo atribuyeron a los ramos que la gente dejaba durante el día. Otros, a la memoria de las fiestas que ya andaban por las calles de Jalisco. Hubo quien dijo reconocer, muy suavemente, un aroma a rosas más nítido que de costumbre. Hubo quien afirmó que era imaginación de quienes quieren creer. Yo, que estaba ahí, no me atreví a decidir. Preferí hacerme a un lado de mis propias certezas y dejar que el aire contara lo que quisiera. De madrugada la ciudad se vuelve honesta. El hospital, más. En esos pasillos los santos y los médicos conviven sin estorbarse, cada uno con su tarea irrenunciable. La enfermera Letty movía sus manos como si fueran dos lamparitas pequeñas que ponen orden. Se afirmó que los números, después de coquetear con el abismo, decidieron remontar un paso. Se creyó que, entre la 1 y las 4, el cuerpo negoció una tregua. En las historias que la gente cuenta después, siempre hay un minuto que nadie sabe ubicar, una rendija por donde entra una luz que no hiere. Se habló de un resplandor no agresivo en un ángulo de la habitación. Nada que cegara, nada que alarma encendida pudiera registrar. Un reflejo quizá de los pasillos, un guiño de la ciudad, un juego de la mente cansada. Otras voces mencionaron la sombra suave de una figura materna, sin bordes, sin contornos, como esas presencias que uno recuerda de la infancia cuando mira, de noche, el marco de la puerta. Testigos aseguran que el aire se volvió templado de repente, no por grados, sino por ánimo, como si alguien hubiera puesto una cobija invisible sobre el ambiente. No se pronunciaron nombres. A esas horas, los nombres suelen asustar o sobrar. Alguien pensó en la guadalupana porque era diciembre, porque en San Juan de los Lagos ya habría mañanitas, porque en San Miguel el alto las llantas de los peregrinos ya habrían dejado su huella cansada. Yo, que no duermo bien las madrugadas, preferí contemplar el titilar de la vela, la geometría de la sombra en la pared, la forma en que el humo del copal dibuja caminos que se deshacen antes de aprendérselos. Se dijo que, en la camilla, una mano de Lupita dejó de estar cerrada. No en un gesto heroico, no en una escena de película, sino en ese aflojar mínimo que solo reconocen los ojos que han visto demasiadas manos apretadas. Se afirmó que la respiración, sin alardes, encontró un compás menos tenso. Se sostuvo que los monitores, esos relojes que no tienen días festivos, dejaron de burlarse del equilibrio. La enfermera Letty registró lo que tenía que registrar, y su rostro no lo celebró ni lo negó. Hizo lo que hacen los profesionales cuando la realidad se acomoda. Se aseguró de que ese acomodo no fuera un espejismo. En la capilla, doña Carmen se levantó despacio y cambió de banco, como si el cuerpo supiera antes que la mente que algo había que agradecer. Marisol movió un hombro en sueños y Toñito resopló, todavía atado a la niñez que quiere volver a su cama. Los peregrinos que se habían refugiado un rato se fueron en silencio, y el ramo modesto de rosas quedó sobre el altar con la dignidad que otorgan las cosas hechas con poco. Cuando la noche se arrepiente de ser noche,
El reloj suele no avisar. Alguien abrió una ventana en un pasillo y la madrugada entró con una frialdad de metal recién lavado. El cielo ennegrecido comenzó a perder intensidad como un carbón que se apaga. En el cuarto de Lupita se comentó que los números se sostuvieron con una dignidad que nadie se atrevió a nombrar. El doctor Ramírez llegó con esa serenidad que a veces es lo único que les queda a los jefes. Miró lo que debía mirar, ordenó lo que debía ordenarse, dejó instrucciones que no necesitamos repetir. Se recordó que esa fecha tenía un peso especial. 12 de diciembre, Día de la Madre de México. En la Basílica de San Juan de los Lagos, seguramente habría músicos afinando instrumentos. En la capital, una multitud enderezaría la espalda para cantar. En las rancherías, las campanas despertarían a quienes duermen con la fe sostenida por el cansancio. Aquí, en el Hospital Civil, la liturgia sería otra. Una revisión a primera hora, el cambio de turno, el café amargo que sostiene párpados, el informe sobrio que evita falsas esperanzas. Se dijo que al amanecer, la capilla vio entrar a un empleado con flores que sobraron de algún arreglo. Las acomodó sin ceremonia. El ramo de rosas se quedó donde estaba. El olor, ahora sí, fue inequívoco y simple. A flores frescas, a cera vencida, a piedra que ha sabido sostener el peso de los años. No se pronunciaron discursos. El día no los necesitaba. En la unidad, la luz blanca perdió la dureza de la madrugada y se volvió una claridad sin filo. La gente, nueva en el turno, caminó con pasos más ruidosos. La enfermera Leti, que venía de atravesar la noche, bajó el ritmo como quien desciende una loma pronunciada. Se aseguró de todo antes de ceder el lugar. Algunos sostienen que, en su cansancio, había una chispa que solo surge cuando se ha defendido una frontera. Otros mencionan que el oficio no permite sentimentalismos y que lo que se vio fue, sencillamente, profesionalismo. Se autorizó a la familia a acercarse más de lo habitual. Nada que quebrantara las normas. Todo con cuidado. Doña Carmen, con su rebozo bien anudado, avanzó en puntas de pie invisibles. Marisol y Toñito aprendieron a mirar a su madre sin ruidos. La escena no tenía épica. Tenía, en cambio, una decencia que la hacía más grande. Se afirmó que la piel de Lupita tenía un color menos castigado. Se creyó que la respiración se había acomodado. Se notó que el cuerpo, sin alarde, había decidido quedarse un poco más en el lado de acá. El doctor Ramírez habló con el gesto medido de quienes saben que la esperanza es frágil. No me corresponde traducir palabras que no escuché. Baste la impresión compartida. Cautela, observación, pasos cortos. En el hospital, los triunfos no se proclaman con trompetas. Se apuntan en la libreta y se revisan al día siguiente. En la capilla, la noticia se volvió un susurro que no llegó a pronunciarse, quizá para no espantar lo que apenas comenzaba a ser. El mediodía tuvo sabor a comida recalentada en recipientes de plástico. La vida, que no negocia con las circunstancias, siguió adelante. Se lavaron manos, se ordenaron documentos, se hicieron llamadas. En San Miguel el Alto, la gente felicitaba a las Lupitas con abrazos sinceros, panes azucarados y flores del mercado. En San Juan de los Lagos, la fila ante la imagen se alargó con una paciencia de río. Aquí se mantuvieron las medidas y la vigilancia, con la seriedad de un oficio que suele ir por detrás de los anuncios. Al caer la tarde, la capilla volvió a llenarse. Se rumoró que, en la sala, el cuerpo de Lupita se comportó como si recordara algo antiguo. El ritmo ordinario de las cosas sencillas. La respiración de los hijos dormidos después de una travesía. La sombra del naranjo en el patio de San Miguel. No hubo prodigios visibles. Hubo, en todo caso, una serenidad nueva que visitó la habitación sin pedir permiso.
Los registros no cuentan serenidades. Las personas, sí. Se aseguró que la enfermera Letty, antes de irse por fin a descansar, se detuvo un instante en el umbral. Nada dramático. Solo ese segundo en que un ser humano agradece a otro, en silencio, haber aguantado. Se dijo que el doctor Ramírez, al revisar por la noche, encontró estabilidad donde esperaba incertidumbre. Se anotó lo pertinente. Se prometió revisar al día siguiente. Nadie hizo promesas grandes. Nadie negó lo evidente. La noche había sido menos cruel de lo temido. A esa hora las campanas de la ciudad, con menos ceremonia que en los pueblos, recordaron el día. En el mercado de flores, algunos vendedores contaron ganancias, otros separaron ramos para el cierre. En el hospital, la capilla siguió reuniendo historias sin reclamo de autoría. Yo, sacristán sin sotana, me retiré a ratos a tomar aire y volví, como vuelven los que no quieren abandonar una página que se está escribiendo sola. Pensé en los exvotos que he colgado con manos torpes y en la costumbre de agradecer con latón y pintura lo que el corazón no sabe resumir. Se comentó que, al anochecer del 12, el cuerpo de Lupita mantuvo la ruta trazada por la mañana. Se reportaron signos discretos de mejoría. Se sostuvo el cuidado. Se ofreció paciencia. Los niños rieron por primera vez desde el traslado, un sonido pequeño que no interrumpió ningún procedimiento. Doña Carmen apoyó la frente en la madera de un banco y respiró con el alivio chiquito de quien lleva un peso que de pronto parece repartirse entre más hombros. La noche siguiente no quiso parecerse a la anterior. Fue menos dura. Esa diferencia mínima marcó la memoria como un hilo rojo. Algunos dijeron que el aroma a flores ya no se distinguía. Otros, que permanecía pegado a la ropa. Hay detalles que se resisten a los consensos. Yo preferí conservarlos como se conservan las estampas viejas, sin explicarlas demasiado, dejándoles su pátina de misterio. En los días que siguieron, el hospital ordenó su propio calendario. Se valoraron posibilidades con sobriedad. Se pensaron altas y traslados, como quien arma un rompecabezas con piezas que a veces faltan. El 12 de diciembre quedó atrás con el peso de lo ocurrido y con la reserva de lo que no es sano decir en voz alta. Los pasillos, ya con gente de día, retomaron su murmullo de mercado silencioso. La capilla recibió menos cuerpos vencidos y más pasos agradecidos. La familia de Lupita, sin marcar territorio, comenzó a imaginar, tímidamente, un regreso. En San Miguel el Alto, la vida reanudó su pulso de pueblo que tiene prisas pequeñas. El naranjo de su patio, sin avisos, habría soltado 1 o 2 frutos. Los vecinos, discretos, habrían mirado hacia la casa como quien acompaña sin inmiscuirse. En la Basílica de San Juan de los Lagos, un músico guardó su instrumento y pensó en el camino de vuelta. La historia, sin embargo, no se había cerrado. Lo verdaderamente hondo apenas estaba aprendiendo a nombrarse. Dicen que Lupita abrió los ojos con una nitidez nueva. Dicen que supo dónde estaba sin explicaciones. Dicen que, sin palabras, comprendió que el mundo la esperaba con la misma paciencia con que se espera la lluvia en mayo. Nadie puso adjetivos. Nadie exigió argumentos. Se siguió el protocolo. Se cumplieron horas. Se contó el tiempo con la facilidad de quien vuelve a confiar en los relojes. A mí, viejo de tantas iglesias, me quedó grabada la imagen de doña Carmen despidiéndose de la capilla, antes de ir a casa a buscar ropa limpia. Era una despedida breve, no por falta de amor, sino por economía de fuerzas. Esa economía fue, tal vez, la enseñanza más clara de aquellas jornadas. Hacer solo lo necesario, pero hacerlo con todo el corazón. En la pared, los exvotos parecían inclinados hacia adelante, atentos,
como si quisieran aprender una historia más para su colección. La noche trajo por fin descanso a la familia. No fue un descanso largo ni profundo, pero sí suficiente para que la mente encontrara de nuevo un lugar donde apoyar la cabeza. En la sala, la luz ya no tuvo que inventarse efectos. Alumbró lo justo. La enfermera Letty, en otro turno, quizá en otra sala, continuó con la disciplina de siempre. El doctor Ramírez siguió siendo prudente. El hospital respiró con una cadencia que los viejos llamamos normalidad, aunque sepamos que tal palabra no existe dentro de esos muros. Al mirar hacia atrás, se dirá que aquella madrugada del 12 de diciembre fue un pliegue del tiempo. Algunos dirán que fue un ajuste de tratamientos. Otros, que fue la voluntad del cuerpo y la tenacidad de los cuidados. Testigos aseguran que hubo aroma a rosas y una luz mansa. Yo, que prefiero no decidir por los demás, mantengo las 3 versiones en el estante de mis recuerdos, porque el pueblo necesita todas para contarse entero. El relato, sin embargo, no quiere quedarse en los pasillos del hospital. Se mueve hacia la plaza de San Miguel, hacia el mercado, hacia la basílica que reúne agradecimientos de todo el Bajío. Lo que sigue es la historia de un regreso y de una promesa. De una vida que se reacomoda alrededor de lo esencial. De una mujer que aprendió a quedarse en el lado de acá con los 2 pies, sin olvidar la orilla donde estuvo tan cerca de irse. Los días posteriores al 12 se ordenaron con la paciencia de quien dobla una cobija recién lavada. El hospital acomodó sus ritmos y la familia aprendió a contar el tiempo con las pequeñas concesiones que concede la mejoría. La mañana entró por las ventanas con una claridad menos hiriente, y aunque nadie quiso nombrarlo, el ambiente dejó de oler a urgencia. La enfermera Letty mantuvo su vigilancia con la serenidad que dan los años, y el doctor Ramírez sostuvo su prudencia como una lámpara de aceite. Llama constante, sin estallar. La estabilidad no llegó como un relámpago, sino como esas lluvias que comienzan a mojar esquinas sin que uno se dé cuenta. Un registro a la vez, una cifra que deja de asomarse al borde, una piel que recobra matices. La palabra alta no se pronunció, pero la realidad empezó a repetir un gesto de afirmación silenciosa. El hospital, con su costumbre de anotar en libretas lo que el corazón querría escribir en paredes, sumó días con decencia. Se habló de la posibilidad de regresar a casa si el compás se mantenía. Se evaluaron traslados con cautela. Se sugirieron controles y revisiones, como cuenta corriente que no conviene dejar sin supervisar. La capilla continuó siendo el centro secreto donde la familia ponía en fila los pensamientos. La veladora disminuyó su estatura sin perder dignidad, y cuando por fin se apagó, no pareció un adiós, sino un cambio de turno. El regreso a San Miguel el Alto no tuvo épica ni banda de música. Tuvo, en cambio, el pudor de los acontecimientos que se consideran un préstamo. El camino de vuelta, tantas veces transitado, ofreció otra vez su geografía de cerros y parcelas. En el asiento trasero, los niños sostuvieron el cuerpo con esa mezcla de cansancio y esperanza que madura de golpe. Doña Carmen dejó que el paisaje hiciera su trabajo de reacomodo. El aire de los altos, seco y claro, recibió a la familia con una sencillez que no prometía nada y lo ofrecía todo. La casa los esperaba con olor a patio lavado y sombra de naranjo. Los vecinos, discretos, hicieron presencia con la sabiduría del pueblo. Puertas entreabiertas, saludos a media voz, ollas que comparten caldo sin inventar ceremonias. Se curaron silencios. Se levantaron camas. Se blanquearon sábanas al sol como si la luz pudiera completar lo que el hospital había comenzado. Lupita recorrió con la vista lo que todavía no podía andar sin ayuda, y pareciera que el mundo, al verla,
bajara un poco el volumen para dejarla respirar. Se habló entonces, sin fanfarria, de la manda. No como un contrato, sino como una manera de poner la gratitud en movimiento. El calendario marcaba un futuro cercano con días de feria y peregrinación. San Juan de los Lagos, tan cerca en el mapa y tan hondo en el corazón del Bajío, fue el nombre que se acomodó sin discusión. Allí, donde la basílica guarda historias colgantes como frutos, se cumpliría lo que el pecho quería decir y la boca no debía exagerar. La preparación fue una liturgia doméstica. Doña Carmen alistó rebozos y cobijas para el fresco de madrugada. Los niños ordenaron zapatos con la atención de quien entiende que cada cordón importa. Don Chuy ofreció de nuevo su camioneta, esta vez sin el apremio que acostumbra la urgencia. Se guardaron en una bolsa rosarios, una estampa de la guadalupana y un pequeño retablo de lata donde alguien, con mano pulcra, escribió un resumen de gratitud sin adjetivos. No se usaron verbos rotundos. Se eligieron sustantivos que no reñían con nadie: camino, cuidado, familia, esperanza. A la madrugada la carretera hacia San Juan amaneció con el paso tímido de los peregrinos rezagados. El frío mordió los bordes de los dedos y obligó a frotar palmas. En el horizonte, el cielo pasó de plomo a cobre, y cuando el sol, por fin, se atrevió, encendió las láminas de los techos como si bendijera. El mercado anexo a la basílica se instalaba con su arreglo de flores, sus listones, sus puestos de veladoras y láminas grabadas con figuras de cuerpos, manos, ojos, corazones. Las campanas acostumbradas a llamar a la multitud se permitieron el lujo de sonar con alegría sabida. Entrar a la basílica fue como doblar una esquina antigua. Los pies reconocieron el pulido del piso donde tantas rodillas han encontrado sentido. Las columnas, testigos de generaciones, sostuvieron el peso del aire y de las súplicas acumuladas. La imagen, serena, mantuvo su oficio de mirar a todos como a uno y a uno como a todos. No hubo pronunciamientos. Hubo, en cambio, quietud. La manda se cumplió con pocos movimientos. Depositar flores, encender veladoras, fijar el exvoto en el sitio que la costumbre y el sacristán de turno señalaron. Las manos, antes temblorosas, hicieron bien su parte. Algunos dicen que el aroma a rosas volvió por un instante con la nitidez de las cosas que saben regresar a su casa. Otros sostienen que era el conjunto natural de tantos ramos. Testigos aseguran que Lupita cerró los ojos un breve momento y respiró como quien acomoda un recuerdo en su sitio correcto. Nadie quiso discutir. El exvoto, pequeño, quedó colgado entre otros tantos que contaban fracturas que sanaron, partos que llegaron a buen término, carreteras que no cumplieron su amenaza, enfermedades que cambiaron de rumbo. El metal brilló con la exactitud del latón recién puesto. El pueblo, que entiende de procesos más que de eventos, recibió a la familia de vuelta con ocupaciones útiles. Se barrieron patios. Se preparó café de olla con piloncillo y canela. Se cortó pan dulce y se compartió en porciones generosas. La casa de Lupita se volvió un sitio de paso donde las mujeres se dan recetas y los hombres bajan la voz para hablar de lo que no saben nombrar. Marisol y Toñito, al caer la tarde, dibujaron sin ruido en un cuaderno, como si la mano ensayara formas de agradecimiento que la lengua todavía no entiende. Comenzó entonces una vida nueva sin necesidad de inaugurarla. La rutina, sagrada por definición, se instaló con pasos cortos. Amaneceres con luz tibia, patios barridos, ollas que hierven despacio, visitas a la parroquia para lo básico. Lupita, sin prometer a nadie, empezó a presentarse alguna tarde en el hospital civil con una bolsa de galletas envueltas en servilletas y una paciencia que no pedía aplausos. Se quedaba en los pasillos donde los acompañantes necesitan ser acompañados.
No contaba su historia como una bandera, sino como secreto compartido que aliviana la espalda. Aprendió, con la práctica, el arte de escuchar sin llenar de palabras el dolor ajeno. Se acercaba a los cuartos con la disciplina de una veladora, encendida, discreta, constante. En la capilla del hospital, saludaba al aire y ordenaba flores sin hacer ruido. No tenía credenciales ni cargos, solo un hábito aprendido a fuerza de noches. A veces dejaba una nota breve en manos de una madre. A veces doblaba un suéter para que sirviera de almohada. A veces se iba solo después de confirmar que el banco de madera había recibido otra vez el peso de una esperanza. Los controles médicos, cumplidos con puntualidad, agregaron su propio relato sobrio. Se midieron valores, se compararon resultados, se anotaron fechas. El doctor Ramírez sostuvo la distancia exacta entre el dato y el ánimo, y cada informe fue un puente entre la ciencia y la vida cotidiana. Hubo tardes en que se habló de estabilización mantenida. Hubo mañanas en que una cifra pidió vigilancia estrecha. La palabra milagro no entró por la puerta del consultorio. Afuera, en el patio, la gente la pronunció con las reservas del caso. La historia aprendió a vivir con las dos versiones sin pelearse. En San Miguel el Alto, el tiempo siguió con su lista de siempre. Ferias patronales, lluvias de mayo, santos con flores de papel, bodas en el atrio, campos a medias. La casa de Lupita incorporó pequeños rituales, un florero sencillo con albahaca y una rosa cuando había dinero. Una libreta donde anotaba nombres de personas para rezar sin necesidad de explicar cómo. Una canasta con panes para emergencias de visita. Un rebozo a la mano por si había que salir de noche a ayudar con algún trámite. La vida no se hizo espectáculo, se hizo oficio. Algunos dicen que el patio empezó a oler más a naranjo que antes. Otros afirman que era el mismo olor de siempre, solo que la memoria lo recibió con mayor devoción. Testigos aseguran que, en ciertas tardes, un rayo de luz se acomodaba en la pared de manera parecida a la de aquel cuarto del hospital. Nadie redactó un acta. Nadie pidió debates. El pueblo siguió coleccionando versiones como quien guarda fotografías en una caja. Yo, sacristán que aprendió a escuchar sin interrogar, colgué un par de exvotos más en la parroquia y dejé que el metal hablara por su cuenta. Llegó, como llega todo, el aniversario. Diciembre, otra vez, con su letra de fiesta en el calendario. San Juan de los Lagos volvió a llamar con su campanario maduro. La familia, sin labios apretados, preparó una visita sencilla. Ya no había prisa por llegar ni miedo de no alcanzar. Había, en cambio, una necesidad de cerrar círculos sin confundirse con finales. El exvoto de lata, al que el tiempo ya le había regalado una pátina discreta, seguía en su sitio. La basílica, fiel a su costumbre, concertó los pasos de todos los que llegan con la mirada baja y el corazón alto. El segundo viaje permitió mirar lo que el primero no concedió. El mercado de Milagritos con su plata pobre y su forma de cuerpo entero. Los pintores de retablos que miniaturizan naufragios y regresos. Los niños que forran imágenes con papel de colores. Los músicos que afinan con paciencia. Los vendedores que acomodan listones con nombres y fechas. En una pared, un exvoto contaba la historia de un hombre salvado en carretera. En otra, una mujer agradecía un parto que dio la vuelta a la esquina de la noche. Entre esas narraciones de metal y pintura, la familia volvió a encontrar su sitio, ni más grande ni más chico que el de los demás. El pueblo, al regreso, celebró sin bulla. Se repartió café en jarritos de barro. Se horneó pan con ajonjolí. Se colgaron luces menudas en el patio, como quien subraya una página ya leída. Lupita volvió a sus recorridos discretos al hospital.
En la parroquia, yo la vi varias veces sentarse en la última banca y quedarse quieta, no para pedir, sino para agradecer con ese idioma sin vocabulario que se aprende entre paredes antiguas. El rezo, en esas ocasiones, no se distinguía de la respiración. El tiempo, con su manera sobria de enseñar, trajo mejores y peores días, como siempre. Hubo mañanas con fuerza plena y tardes que pidieron reposo. Hubo controles que sonrieron y otros que propusieron vigilancia. La historia rehusó convertirse en bandera de un bando. Permaneció, tozuda, en su territorio de intersecciones. La ciencia que mide, la vida que empuja, la fe que acompaña. Algunos siguieron diciendo que aquella madrugada del 12 olió a rosas como no olieron otras. Otros, que todo se explicó sin necesidad de flores. Y hubo quienes, como yo, preferimos no vaciar de misterio lo que el pueblo lleva siglos contando con voz baja. En las fiestas patronales de San Miguel, un grupo colgó en la entrada de la iglesia una fila de exvotos fotocopiados para que los niños aprendieran esa gramática de gratitud. Entre tantos, alguien incluyó una lámina anónima con letras sobrias que hablaba de una mujer que regresó a casa en diciembre después de noches difíciles. La lámina no mencionaba nombres, diagnósticos ni ciudades. Hacía lo que debe hacer un exvoto: decir lo suficiente para que el cielo entienda y lo bastante poco para que el suelo no discuta. Con el tiempo la historia se volvió materia de fogón. En las reuniones, cuando la leña ya estaba a medias y la noche extendía su mantel de estrellas, los viejos dejaban caer los datos como quien pone sal a la olla, con medida. Se recordaba la madrugada, la capilla, el ramo modesto, la luz mansa, las manos de Leti, la cautela de Ramírez, el camino a San Juan, el exvoto que todavía brilla. Nadie subió el volumen. Nadie quiso ganar una disputa. La historia aprendió a vivir en el punto donde el rumor se vuelve memoria confiable. Yo, que soy sacristán y no juez, me quedo con las 3 lecturas que el pueblo permitió. Hubo oficio médico que sostuvo la frontera. Hubo cuerpo que quiso quedarse y peleó con tenacidad antigua. Hubo, tal vez, un modo de presencia que eligió acompañar sin atropellar. Cada quien, según su biografía, se queda con una más que con otra. Y sin embargo, en diciembre, cuando prendo la primera veladora de la novena, la llama se inclina un segundo hacia la derecha y recuerdo el ramo modesto de rosas y el metal de un exvoto recién colgado. No para sacar conclusiones, sino para no olvidar. En la casa de Lupita, la vida siguió siendo la vida. Los cuadernos de los niños cambiaron de grado. El naranjo ofreció flores en primavera y frutos en otoño. El patio conoció visitas nuevas y silencios viejos. Doña Carmen acomodó fotos en la sala como quien organiza un retablo doméstico. En un rincón, una caja guardó recibos de hospital, informes médicos, estampas, listones y la libreta de nombres por los que se reza. Todo cabe en esa caja porque el tiempo, cuando se le trata con respeto, se reduce a lo indispensable. Así terminó, o mejor, así decidió continuar la historia que comenzó una noche con un olor difícil de acordar y una luz que nadie quiso domesticar con definiciones. El hospital siguió curando y despidiendo. La basílica continuó colgando exvotos. San Miguel el Alto conservó su modo de agradecer con menos ruido que mundo. Los viejos mantuvimos el deber de contar sin convertirnos en pregoneros. Los niños aprendieron a identificar, en la pared, los milagritos con forma de corazón, de ojos, de manos, y de cuando en cuando preguntaron por qué alguien agradecería un hígado dibujado en metal. Se respondió con la discreción habitual. Hay órganos que no se ven, y sin embargo, sostienen la vida. El relato que acabo de escribir no pretende dirimir lo que no le toca. Quiere, apenas,
poner por escrito el modo en que una familia caminó desde el borde hacia la plaza, desde la madrugada hasta el mediodía, desde la sala del hospital hasta el interior de una basílica que guarda, sin presumir, la memoria de quienes volvieron a casa. Algunos dicen que fue un milagro, otros que fue la ciencia y el cuerpo en su alianza precisa. Testigos aseguran que hubo rosas. Yo, que prefiero dejarle al aire su parte, aseguro que hubo gratitud. Y eso en San Miguel tiene el mismo peso que la palabra más alta.